Buenas tardes, me presento, soy Guadalupe Dorna Alcántara Martínez y hoy les hablaré sobre un tema de la cuantificación de las fuerzas que intervienen en un cuerpo. Nuestro tema de plataforma será calcular la posición de los cuerpos en diferentes momentos y la fuerza que participa en un movimiento mediante la práctica de las leyes de Newton. Nuestro primer tema que les hablaré es sobre el análisis de los factores que producen el movimiento. Esto se desenvuelve con las fuerzas mecánicas, las fuerzas de distancia, a lo que quiere decir que tiene una capacidad de un cuerpo que al desformarse, los cuerpos se desforman con un material del cual esté hecho el cuerpo. También no solo se provoca y detiene el movimiento de un cuerpo, sino también se puede desformar con otro que sea más fuerte que el mismo. Las fuerzas mecánicas se implementan con la tensión, fricción, la fuerza muscular y la fuerza normal. Y las fuerzas de distancia se desenvuelven con la eléctrica, la magnética y la gravitatoria. Seguiremos con las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento. Se desenvuelven por primera, segunda y tercera ley. Primera ley. Su oración en sí es: el cuerpo permanece en un estado de reposo del movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe de una forma sobre él. Esto quiere decir que un cuerpo no se moverá hasta que se le implemente una fuerza o tenga algo que lo provoque a su aceleración de movimiento. Segunda ley, es la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo. Es igual producto de la masa y la aceleración. Tiene en sí dos fórmulas. F significa fuerza, que es igual a m masa a aceleración. Por consiguiente, tenemos la fuerza es proporcional a aceleración. La tercera ley nos habla que toda acción tiene una reacción, al igual de una magnitud en sentido contrario. Esto significa que Newton observó que una acción, es decir, fuerza de todas las veces tiene una reacción en sí. Esto significa que las fuerzas se presentan como resultado de la interacción entre dos cuerpos. Esto quiere decir que cualquier movimiento que hagamos puede implementar o tener algo en sí que se pueda modificar o tener una reacción del cuerpo. Ahora les hablaré sobre la relación entre masa y peso. Esto quiere decir que se utilizan como sinónimos, pero en física es importante saber la diferencia y saberla utilizar y cómo complementarla. Masa es la cantidad de materia que se presenta en un cuerpo. La masa utiliza una cantidad escalar y utiliza sus unidades en kilogramos. El peso es una fuerza con la gravedad o fuerza de atracción que atrae a un cuerpo. Su cantidad fundamentales que se utilizan para tener su resultado, que es masa, peso y aceleración. La aceleración se conoce como una g. Para tener el resultado de masa se tiene la fórmula de masa es igual a peso sobre aceleración, y en peso es peso igual a masa por aceleración. La aceleración en sí tiene una cantidad permanente de 9.81 metros por segundo cuadrado. Las fuerzas que intervienen en el movimiento hay 4 tipos llamadas fundamentales. A partir de ellas se derivan todas las demás. Las primeras 4 importantes es fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. En la fuerza de gravedad aparece como resultado la masa que poseen todos los cuerpos. En la fuerza electromagnética ocurre cuando el resultado de carga eléctrica es mayor. Y la fuerza nuclear fuerte es dentro del núcleo y mantiene los protones y neutrones adentro. Y la fuerza nuclear débil es igual dentro del núcleo y es la fuerza que separa a los protones y a los neutrones. Para estas 4 se derivan las
próximas, que son las fuerzas de contacto, que son más estudiadas por la mecánica clásica, que es normal, fricción, peso, centrípeta, tensión. Y la última, que es más llamada por los contactos, es la gravedad. Normal es la que depende del peso de un cuerpo. Fricción es la relación entre el material de un cuerpo por el cual esté hecho. El peso deriva de la masa y el macro inercial que tiene el cuerpo. La centrípeta corresponde al movimiento rotacional y la tensión depende de la forma del cuerpo. Y por último tenemos a la gravedad, que es la fuerza que depende sobre la posición de la masa del cuerpo. Una de las fuerzas gravitacionales es una fuerza fundamental muy conocida. A esto tenemos una ley universal gravitacional. Newton atrajo entre dos cuerpos que es directamente proporcional a una masa de un cuerpo. Esto quiere decir que fuerza es igual de proporcional a la masa 1 y a lo que también es fuerza es proporcional a la masa 2. Cuando es incógnita en proporcionales de las diferentes variables, esto quiere decir que entonces la fuerza es proporcional a las dos masas. Newton también descubrió que la tercera ley de Kepler y su segunda ley para deducir la ley de gravedad se deriva en esta fórmula, que es fuerza de atracción es por la constante de atracción sobre las dos masas de los cuerpos entre lo que los separa a las dos masas. Esto se deriva para tener una fuerza de atracción de gravitacional. Su oración en sí dice que todas las partículas en el universo se atraen en una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos variables que las separan. Ahora hablaremos sobre las fuerzas que intervienen entre el movimiento. Existen 4 fuerzas que intervienen en el movimiento: normal, centrípeta, centrífuga y fricción. En normal, el vector del peso apunta hacia el centro de la Tierra, por consecuencia de la masa de un cuerpo. Su fórmula de normal es fuerza es igual a masa por aceleración. En centrípeta es responsable de provocar cualquier movimiento de rotación, que es la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración de la centrípeta. Su fórmula en sí es fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos como resultado la masa, o podría ser otra fórmula pequeña, que es masa por el vector al cuadrado por la rotación o la separación entre los cuerpos de la centrípeta. En la centrífuga es fuerza ficticia, confundida también con la centrípeta. A menudo se piensa que un objeto está agrandado, existe una fuerza que lo está como tirando hacia abajo. La fricción es una fuerza de contacto de dos tipos de fricción estática y fricción cinética. La fricción estática se deriva sobre la fuerza con la coeficiente de fricción estática y la fuerza que se deriva o la fricción de la estática en newtons. En fricción cinética es lo que se quiere saber es la fricción. Y aquí tenemos, por consecuente, que tenemos que saber la coeficiente de la fricción cinética. Y aquí igual se multiplica por la fuerza del movimiento planetario. Johannes Kepler estaba seguro de que el centro del sistema solar era el Sol. Sin embargo, con la creencia divina del círculo como perfecta, intentó demostrar que la órbita en la que los planetas giraban alrededor era un círculo. Las leyes de Kepler se derivan igual en 3, igual que las de Newton. La primera ley
dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en lo que son de sus focos. Esto quiere decir que el elipse es una figura geométrica cerrada con los puntos que son llamados focos en constante. La segunda ley es el vector de posición de un Sol de barrera de áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que Kepler descubrió que un planeta de áreas iguales tiene igual los tiempos iguales. La tercera ley es de que el cuadrado del periodo de rotación de los planetas es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta del Sol. Esto quiere decir R cúbica es distancia, que es igual a K, que es una constante, por T cuadrada, que es su periodo. Ahora seguiremos con unos cuantos problemas para dejar más en claro los temas vistos anteriormente. Primer problema dice: ¿cuál es la fuerza de fricción de un cuerpo de 45 kilogramos si al deslizarlo sobre el pavimento tiene una coeficiente de fricción de 0.3? Esto quiere decir, lo que vamos a hacer aquí es conocer una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es estática. Aquí en datos ponemos los datos del problema. Lo que necesitamos saber es la fuerza de fricción. Aquí tenemos una coeficiente de la fricción que son 45 kilogramos y la fricción que es de 0.3. Aquí ya tenemos la fórmula y aquí lo vamos a resolver. De fricción de fuerza es igual a 45 kilogramos por 0.3. Aquí lo multiplicamos, 45 por 3 nos da a una fuerza de 13.5 newtons. Aquí tenemos otro problema. Dice: la aceleración le provoca una fuerza de 50 newtons a un cuerpo de 25 kilogramos si la superficie del contacto presenta un coeficiente de fricción de 0.1. Lo primero que vamos a hacer, como todo, es primero ordenar los datos. Esa aceleración lo necesitamos saber. M es igual a masa, que son 25 kilogramos, y la fuerza es de 50 newtons. La fórmula es: aceleración es igual a masa sobre fuerza. Tenemos aquí la solución. Aceleración es igual a masa, que son 25 kilogramos, sobre fuerza, que son 50 newtons. Dividimos 25 entre 50, nos da un resultado de 0.5. 5 metros por segundo al cuadrado. Cuando sus piernas le aplica una fuerza de 215 newtons. La fórmula igual es simple, solo lo que necesitamos saber es la masa, que es igual a la fuerza por la aceleración. Ordenamos los datos: aceleración 45 metros por segundo con una fuerza de 215 newtons e incógnita masa. Aquí ya tenemos la solución, que es masa es igual a aceleración, que son 45 metros por segundo, y sobre fuerza, que son 215 newtons. Nuestra operación es 4.5 metros por segundo entre 215 newtons. Nuestro resultado es 0.02093. Tenemos otro problema. ¿Cuál es la fuerza que se aplica a un automóvil de 1.8 toneladas de masa que se acelera a 20 metros por segundo? Nuestros datos ordenados: masa 1.8 toneladas, fuerza en incógnita y aceleración 20 metros por segundo. Nuestra fórmula es: fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí lo que tenemos que hacer es primero pasar lo que son las toneladas a kilogramos para poder hacer nuestra operación. Aquí es una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Aquí lo que hacemos es multiplicar 1.8 toneladas sobre, la dividimos entre una tonelada.
Esto que nos da como resultado 1800 kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es multiplicarlo. 1800 por 20 metros por segundo nos da como resultado una fuerza de 36.000 newtons. Tenemos por consiguiente otros dos problemas. Dice, ¿cuál es el peso de 8 kilogramos de naranjas? Aquí lo que vamos a hacer es tener nuestro peso es incógnita y nuestra masa son 8 kilogramos. Nuestra fórmula es peso es igual a masa por gravedad. Aquí la gravedad tiene, como se lo expliqué anteriormente, tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Nuestra solución es 8 kilogramos por 9.81 metros al cuadrado, por segundo al cuadrado. Nuestra sustitución es 8 por 9.81, nos da como resultado de peso 78.48 newtons. Después seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la masa de 8 newtons de naranja? Tenemos nuestro peso, son 8 newtons, nuestra masa es incógnita. Nuestra fórmula es diferente ahora. Si arriba se multiplicó, abajo se divide. Es masa es igual a peso sobre aceleración. Nuestra solución es 78.48 y el resultado de la masa es de 8 kilogramos. Tenemos aquí otro problema. Dice así, ¿qué coeficiente de fricción existe entre un carrito de juguete que al moverlo con una fuerza de 4 newtons acelera a 3.2 metros por segundo al cuadrado, si la masa del carrito es de 1.1 kilogramos? Aquí lo que tenemos es de que queremos saber la fuerza. Tenemos una aceleración de 3.2 metros por segundo al cuadrado y tenemos su masa o su coeficiente de fricción, que es 1.1 kilogramos. Nuestra fórmula es fuerza es igual a coeficiente por fuerza en newtons. Aquí nuestra solución es 1.1 kilogramos por 4 newtons. Nuestro resultado nos da como fuerza de coeficiente de fricción, nos da un resultado de 4 newtons. Nuestro siguiente problema es de que dos cuerpos idénticos de 3.9 por 10 elevado a la séptima kilogramos están separados por 1.000.000 de kilómetros. ¿Qué fuerza de atracción existe entre ambos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Lo que queremos saber es nuestra fuerza de fricción. Tenemos nuestras dos masas que son de 390 millones. Las dos masas. Nuestra gravedad es de 3.9 por 10 elevado a la 7. Y nuestra distancia entre ambos cuerpos es de 1.000.000 de kilómetros. Nuestra fórmula es fuerza gravitacional es igual a la gravedad por las dos masas entre la distancia entre los dos cuerpos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos conforme a la fórmula. Después tenemos nuestra solución ya concreta y lo que tenemos que hacer es multiplicar las dos masas que están aquí y nuestro resultado nos da 152.100.000. Siguen los ceros aumentando. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar estos 6 números. Estos 6 números los tomamos y los dividimos por 1.000.000 de kilómetros. Al dividirlo tenemos un resultado de 0.1521.000 kilómetros. Este resultado no es el final, porque todavía lo tenemos que multiplicar por la distancia de cada cuerpo, que son 3.9 por 10 elevado a la séptima. Lo multiplicamos y nos da como resultado 5.9319 newtons. Este sí ya es la
el resultado correcto porque ya hicimos todos los procedimientos de la fórmula. Entonces nuestra fuerza de atracción es de 5.9319 newtons. Y bueno, este fue nuestra exposición sobre este tema. Espero y les haya ayudado y pues muchas gracias por su atención.